para presentarla. El título de la presentación es Cáñamo y marihuana son cannabis, THC y CBD también. ¿Por qué elegimos este título? Bueno, dada la gran confusión que frecuentemente hay, todos tenemos acerca de cannabis, cáñamo, marihuana, CBD, THC, etcétera. Y quisimos, bueno, empezar con esto para poder tener justamente esta perspectiva sobre lo que nosotros consideramos en base a nuestra experiencia y conocimiento dentro de la materia después del tiempo que llevamos. ¿Quiénes somos nosotros? Vigen BSASB fue fundada en el 2011. Cumplimos este noviembre 10 años, siendo la primera empresa en México en importar y distribuir productos de cáñamo, principalmente de alimentos, bajo la marca Vigent. Los socios fundadores somos Mónica Alcalde y Jorge Treviño. Estamos aquí. Y bueno, ¿cuáles son las básicas diferencias que podemos encontrar entre el cáñamo y la marihuana? Tenemos diferencias a nivel botánico, a nivel cultivo, contenido de THC, aplicaciones y usos, aranceles y regulaciones. Iremos viendo una por una, de manera breve, concisa y clara, sin entrar tanto en detalles muy técnicos. La parte de la clasificación botánica del hemp, como también se conoce el cáñamo y la marihuana, si ustedes pueden ver, tenemos la familia de las cannabáceas en ambos. Es la misma familia, tanto para el cáñamo como para la marihuana. El género es cannabis, de la misma forma para los dos. La especie es Cannabis sativa. Y aquí puede haber un poquito de diferentes opiniones, etc. Carl Linnaeus, quien hace mucho tiempo clasificó por primera vez estas plantas, lo clasificó como Cannabis sativa. Dijo, hay una especie que se llama Cannabis sativa, que es esta planta. Si nosotros tomáramos como tal la clasificación de él, entonces tendríamos unas subespecies en cuanto al cáñamo, que sería básicamente Cannabis sativa L. vulgaris o cáñamo industrial. Sería la misma planta con diferentes nombres. Y en la Cannabis sativa marihuana tendremos Cannabis sativa, Cannabis indica y Cannabis ruderalis. Hay una gran todavía confusión en la clasificación a nivel mundial y cada vez surgen nuevas teorías y puntos. Pero creo que si nos quedamos ahí nada más, es una forma muy simple de poder entender que ambas plantas pertenecen a la misma familia, género y especie y se distinguen en esta subespecie por el nombre hasta ahora. Ahora bien, a nivel cultivo, ¿cuál es la diferencia entre cultivar cáñamo o cultivar marihuana? El cáñamo se cultiva básicamente en exteriores. Los machos y las hembras se cosechan, cultivan y crecen juntos. Se requieren de muy grandes extensiones de terreno y el cultivo va a depender de las condiciones climáticas. Contrariamente a la marihuana, que principalmente se cultiva en interiores, solo se cultivan hembras en espacios de terreno ya sea terreno agricultural abierto, techado, por así decirlo, digamos extensiones de terreno de agricultura, pero como si fueran unos invernaderos, o lo más común que son en bodegas y este tipo de adaptaciones distintas para el control de temperatura, humedad, ciclos de luz, etc. ¿Por qué esta diferencia entre uno y otro? Es muy simple. En el cáñamo básicamente vamos a utilizar mucho las semillas como alimento y los tallos, estos son las hembras ya fecundadas, ya polinizadas para que produzcan semillas, no flores. Y vamos a querer también machos que crezcan muy largos y muy tupidos para que unos con otros, para poder aprovechar ahí las fibras largas que nos pueden ayudar para hacer papel, para hacer textiles. Y finalmente, y después de la cosecha, pues todo lo que queda, toda la biomasa nos sirve para principalmente hacer construcción, o para utilizarlo para camas para animales, por ejemplo, para caballos, para gallinas, etc. Entonces, este es un punto muy importante. En el cáñamo vamos a tener un cultivo ideal de 100 plantas por metro cuadrado, 10 por 10. Es un cultivo muy cerrado, similar como al del bambú. ¿Y por qué? Porque las flores
que necesitamos en la marihuana para producir el aceite o la resina, de ahí obtener los diferentes cannabinoides y demás, no los vamos a requerir necesariamente en un cultivo exterior de cáñamo. Entonces es muy importante tener en cuenta también esa diferenciación. Una de las más importantes es el contenido de THC. En el cáñamo puede ser 0, por ejemplo en los alimentos, 0.3%, que es una de los porcentajes más amplios que hay en algunos países de Europa, Estados Unidos y Canadá, que es el contenido de THC, o como se propone en México para la legislación, que sea el 1%. Y esto pues va a depender de las regulaciones de cada país. La marihuana invariablemente siempre va a superar y por mucho el 1%. Aplicaciones y usos. En el hemp, bueno, tenemos aquí está duplicada la diapositiva, pero se los voy a explicar. En el hemp o el cáñamo tenemos aplicaciones o usos, como decía yo, de alimentos, para producir papel, para construir, para hacer bioplásticos, para hacer sustitutos de algunos hidrocarburos. Podemos hacer una gran cantidad, utilizar la planta para una gran cantidad de usos. En cuanto a la marihuana, básicamente se van a usar para usos medicinales o terapéuticos y para uso adulto. Nadie va a querer cultivar marihuana para no tener flores, o nadie va a querer tener machos juntos a las hembras para tener semillas, a menos que ese fuera el propósito, pero tiene otro proceso de generación. Entonces, las aplicaciones también son muy diferentes en ambos casos. Ahora vamos a la clasificación arancelaria en México. El hemp o el cáñamo tiene una clasificación muy específica para la semilla, que es la 12079901, que como podemos ver aquí, tenemos al final de cáñamo, semillas de cáñamo, cannabis sativa. La legislación mexicana las considera como tal. El cáñamo es cannabis sativa. Y para la marihuana tenemos la clasificación 1211-9002, que al final podemos ver que son semillas de marihuana, cannabis índica. Entonces, nuestra legislación a nivel aduanas también distingue al cáñamo de la marihuana, el cáñamo como cannabis sativa y la marihuana como cannabis índica. Finalmente tenemos algunos antecedentes regulatorios muy interesantes, tanto en Zagarpa, ahora SADER, PGR, ahora FGR y COFEPRIS. ¿Qué es lo que nos dicen estos documentos? Este documento es del año 2003, en donde Zagarpa en ese entonces, a través de su oficina Senacica, dice aquí que esta es una respuesta que hizo la Embajada de Canadá, justamente solicitando información para saber cómo podía importarse la semilla de cáñamo desde su país, desde Canadá. ¿Y qué responde Senacica? Que es un producto liberado de hoja de requisitos fitosanitarios, de acuerdo a la NOM 028 Fito 1998, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios y especificaciones para la importación de granos y semillas, excepto para la siembra, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre del 98. Coincidentemente, en 1998, también en Canadá, se regula a nivel federal el cultivo del cáñamo. Se hace extensivo a todo el país. Esta es la transcripción de este documento emitido por Senacica en 2003. Posteriormente tenemos este documento que es de la PGR, en ese entonces, ahora es la FGR, en donde dice, y justamente es en delitos contra la salud, el área que pertenece. Y otra vez, solicitando la clasificación o que se necesita, o sea, hay un impedimento para poder importar la semilla, ellos dicen, en ese orden de ideas, la semilla de cáñamo, al pertenecer a la especie Cannabis sativa vulgaris, es completamente disímil a la especie Cannabis sativa indica y americana. La americana es una confusión que ha creado, pues, parte del desconocimiento con las autoridades. Aparentemente no existe una cannabis americana, pero habla muy claramente a través de indica como marihuana y sativa como cáñamo. Y continúa, que es de donde proviene el estupefaciente, comúnmente conocido, denominado marihuana. Por ello, la semilla de cáñamo y su ingrediente activo, al no estar contemplado dentro del listado de narcóticos en la Ley General de Salud, tener tampoco propiedades estupefactivas,
no es susceptible de regulación por parte de esta institución. Incluso se declaran incompetentes para poder hacer una investigación delictiva, pues dado que no es considerado un estupefaciente. Y aquí la transcripción de ese mismo texto del año 2004. Estamos hablando de hace 17 años, casi 18 años, que esto se generó en las tres principales dependencias de gobierno que pueden controlar esta planta, ya sea marihuana o cáñamo, que primero fue Zagarpa, por medio de sus oficinas en Mexica, después la PGR, y por último tenemos a COFEPRIS. COFEPRIS en el área que es Subdirección de Control de Estupefacientes y Psicotrópicos. Se le hace el mismo cuestionamiento y ellos contestan. Efectivamente, la Ley General de Salud, en sus artículos 234 y 237, en aquel entonces, se refieren a cannabis sativa indica y americana o marihuana, su resina, preparados y semillas. Asimismo, el acuerdo que establece la clasificación y codificación de mercancías y productos cuya importación, exportación, internación o salida está sujeta a regulación sanitaria por parte de la Secretaría de Salud, con fecha 29 de marzo del 2002, especifica las siguientes fracciones arancelarias para cannabis indica 300395 y 304933, las de aquel entonces. Y continúa, en la clasificación anterior no está incluido el cáñamo industrial, semilla de cáñamo de la especie Cannabis sativa vulgaris. Por lo tanto, no requiere permiso de importación por parte de esta comisión. Sin embargo, deberá sujetarse a las disposiciones que emita la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo, Pesca y Alimentación. Entonces, las tres principales áreas de gobierno, aquí la transcripción, que podrían definir esto que es, por supuesto, primero Zagarpa o SADER, que es quien va a permitir la importación de estas semillas. Posteriormente la que tendría que crear esta diferencia entre es marihuana o es cáñamo, que sería la PGR, dice no, a mí no me compete porque es cáñamo, y finalmente COFEPRIS que dice pues adelante porque finalmente es cáñamo y no marihuana, entonces no tenemos ningún problema, ¿no? Entonces creo que las diferencias entre lo que es cáñamo y lo que es marihuana, más allá de su clasificación como plantas, tenemos el contenido de THC, que es lo más importante, pero también tenemos las clasificaciones arancelarias, los usos y los métodos de cultivo. Si bien son plantas muy similares, básicamente el resumen general de todo esto nos va a llevar a cuál es el contenido de THC que se está permitiendo de acuerdo a la legislación del país en cuestión. Vamos a pensar que si en México es el 1% o fuera del 1%, entonces cualquier planta que produzca menos de este 1% va a ser considerada cáñamo y arriba del 1% va a ser considerada marihuana. Y vuelvo al punto, alguien podría decir, oye, pero ¿qué tal que le van a dar permiso para cultivar cáñamo a alguien y se va a aprovechar y va a cultivar marihuana? Pues no funcionaría mucho por todos los motivos que ya hablamos acerca del cultivo. En el cáñamo, y se dio el caso que alguien que decía, voy a plantar 10 plantas de cáñamo y una de marihuana, y 10 de cáñamo y una de marihuana, pues sí, pero en el cáñamo tenemos machos y hembras. Entonces, por consecuencia, las plantas de marihuana que tú siembres, y si son femeninas, pues van a estar fecundadas o polinizadas por las plantas machos del cáñamo y no van a servir para producir flores. Entonces vamos otra vez a regresar al punto que es, estamos cultivando cáñamo, ya que el mayor contenido de THC se encuentra en la resina que produce las flores, más no así en el resto de la planta, que son hojas, tallos y semillas. Ahora bien, continuando con este orden de ideas y yéndonos hacia la también importante clasificación, confusión y nombre, CBD y THC también son cannabis, pues vamos a empezar a ver qué es el CBD y qué es el THC. Ambos son cannabinoides, dos de los más conocidos, de los que más relevancia han tenido con el paso del tiempo, que son parte estructural, molecular y química o bioquímica de las dos plantas, ya sea una planta de marihuana o de cáñamo. Ambos son cannabinoides que se obtienen principalmente del aceite o la resina que es producida por las flores de la planta, ya sea cáñamo o marihuana. El CBD es el cannabidiol y el THC es el tetrahidrocannabinol. Ambos se producen, vuelvo al punto, en la resina que producen las flores. Ahora bien,
Antes de entrar a una diferenciación un poco más simple pero profunda acerca de CBD y THC, quisiera ahondar en dos términos. El primero es el término que se denomina psicoactivo o psicoactividad. ¿Qué es un producto psicoactivo? Se denomina psicoactivo a toda sustancia que al introducirse por cualquier vía, bucal, nasal, oral, intravenosa u otra en la que la sustancia sea absorbida, y luego pasar al torrente sanguíneo, ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central y ocasiona cambios específicos en sus funciones. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor y modificar el estado anímico. Esto es algo que se denomina psicoactivo y que es psicotrópico. Un psicotrópico o sustancia psicotrópica, del griego psique para alma y tropos para girar o tornar, es un agente químico que actúa sobre el sistema nervioso central, lo cual trae como consecuencia cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento. Partiendo de estas dos definiciones como ingredientes psicoactivos y psicotrópicos, podemos hacer una distinción también muy clara del CBD y el THC. El CBD definitivamente es psicoactivo y se obtiene principalmente de las flores del cáñamo. E incluso hay algún tipo de semillas que casi o literalmente solo producen CBD. Obviamente son semillas modificadas y específicamente justamente para el CBD. ¿Por qué? Bueno, el CBD sabemos que tiene estos efectos en donde puede tranquilizar, puede ayudar con dolores de cabeza, definitivamente ayuda al sistema nervioso central en casos principalmente, y todo muy conocido como los ataques epilépticos. Entonces es un químico y un cannabinoide que afecta directamente al sistema nervioso central, por lo cual es considerado un psicoactivo. De repente sí hay personas que dicen que el CBD no es psicoactivo, pero definitivamente sí lo es. El THC es psicoactivo y también es psicotrópico y se obtiene principalmente de las flores de la marihuana. Entonces es importante conocer esta distinción. El CBD es el ingrediente, digamos, terapéutico. Algunas veces se ha querido clasificar como un nuevo alimento en Europa, le ponen este nombre, como un suplemento alimenticio en Estados Unidos y Canadá, pero el CBD en realidad no aporta nutrientes, por lo cual es difícil que se pueda considerar, si no en la legislación, sí en la parte práctica, como un agente nutricional o nutritivo. Definitivamente sí es un psicoactivo porque afecta al sistema nervioso central, como ya lo vimos. Y el THC es el que pone, el que da ese efecto de estar arriba, de estar puesto. El THC es psicoactivo y también psicotrópico. Ambos son químicos conocidos como cannabinoides producidos por la planta de cannabis, y la gran diferencia es que el CBD principalmente se va a producir se va a obtener de las flores del cáñamo, y esto nada más es por cuestiones de costos y demás. Para el efecto ya sea terapéutico o médico o relajante, igual que el THC puede ser, sabemos que tiene una gran cantidad de usos también médicos y terapéuticos, pero además de ser psicoactivo es el psicotrópico. Ambos son también finalmente parte de la planta de la cannabis. Entonces, si bien no es como decir voy a fumar cannabis y no te refieres a marihuana, ni a cáñamo, ni a CBD, ni a THC, vas a fumar cannabis. ¿Cuál cannabis? ¿Vas a fumar cannabis psicotrópico o cannabis psicoactivo? Porque sabemos que puedes fumar también las flores del cáñamo, y con un contenido muy bajo de THC el efecto realmente solo es relajante, pero no es psicotrópico, solo es psicoactivo. O vamos a fumar cannabis psicotrópico, entonces estamos fumando marihuana que contiene este cannabinoide que es THC aunado al CBD. Y por cierto, vale mencionar que el CBD es un antagonista del THC, es decir, que cuando alguien puede tener algún efecto muy elevado y no deseado por ingerir una cantidad mayor a la que puede resistir o su cuerpo aguantar de THC, el CBD es un buen cannabinoide para poder bajar esta reacción. Entonces, con esto creo que podemos cubrir
muy claramente cuáles son estas diferencias, como comentábamos, entre el cáñamo y la marihuana, que es muy importante diferenciarlos, porque de ahí, bueno, pues es donde se derivan las diferentes, en el caso de México, normas oficiales mexicanas, cómo se haría la correcta normatividad y la correcta regulación, digamos, para la agricultura y en el campo, qué métodos se tendrían que utilizar para poder clasificar como tal un cultivo y el otro, y qué hacer en caso de que, digamos, si yo estuviera cultivando cáñamo y mi cultivo se va más arriba del porcentaje permitido por la ley, hablando del 1% o del 0.3% como en Canadá y Estados Unidos, ¿qué sucede en estos casos? Como un ejemplo, pues en Estados Unidos o Canadá, primero, si yo tengo una licencia para cultivar cáñamo, se hace cada mes un muestreo radial, empezando por el centro y yendo hacia afuera, para poder determinar el porcentaje de THC. Si el porcentaje está dentro de los límites permisibles, entonces no tengo ningún problema, llevo mi cultivo hasta el fin, en donde se vuelve otra vez a hacer una revisión, y si cae dentro de esto, todo está en orden. Si mi cultivo excediera el 0.3% que está permitido en Canadá para considerarse cáñamo, entonces en ese momento toda la cosecha se tiene que destruir. Y algunos dicen, oye, pero ¿por qué la destruyes? ¿Por qué mejor no lo consideras como marihuana y la comercializas como tal? Pues es muy simple, porque mi permiso fue para cultivar cáñamo, no para cultivar marihuana, entonces la cosecha se destruye. Es muy importante conocer estas distinciones, saber que cuando estamos hablando de cannabis estamos hablando de un género, no estamos hablando de una planta. Cuando estamos hablando de una planta tendremos que hablar de la especie, Cannabis sativa, indica o ruderalis. Y luego, para ser más específicos, tenemos que saber si la planta es una planta psicoactiva y psicotrópica, es decir, marihuana, o solamente es una planta psicoactiva o no es psicoactiva, en el caso de los alimentos, a base de la semilla de cáñamo, y entonces lo llamamos cáñamo. Con esto termino mi presentación y con mucho gusto estoy a sus órdenes para cualquier pregunta, duda o comentario. Muchas gracias.